Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás, hermanito? Bien, Ya bien, listo para igual. un instante santo. Aún estamos listos para este instante santo. Y el programa se Así llama es. Un Instante Santo. Igual, buenos días, tardes, noches, madrugadas, en la hora que nos estén escuchando. Les mandamos un fuerte abrazo y bendiciones desde el comienzo de esta sesión en el capítulo 3. Capítulo 3. Bueno, pues ahí vamos, hermanito. Capítulo 3 del texto. Este, hemos visto algunas personas que estuvieron ahí. Bueno, a mí me hicieron comentarios particulares sobre el tema de la revelación, cuando estuvimos platicando el tema de la revelación. Creo que a mucha gente les gustó. Los invitamos que vean el capítulo y lo mismo de siempre también, si quieren estar atentos a nuestra lectura y nuestra introspección, para que se suscriban al canal, hagan sus comentarios, denle like, etcétera. Todo lo que normalmente dicen en un video que tienen que. Nada, es que nosotros, pues bueno, nosotros nada más así lo subimos Compartan. pelón, compartan, ¿no? Nosotros Sí, subimos nosotros así, pelón, ¿no? nosotros así, aquí le va a llegar a quien le tenga que llegar, ¿sí? Así es. Quien le tenga que llegar y eso, bueno, solamente el Espíritu Santo y Dios es el que lo sabe, Es ¿no? el mensaje que siempre está, pero más bien hay que aceptarlo. Así es, la verdad es verdad. Muy bien, hermano, pues, ¿qué te parece si damos inicio a la lectura para compartir entonces la pantalla? ¿Te parece? Sí, si quieres, ya ahora más empezamos nuestra oración ¿O para pasas, ya conectar con. hiciste oración? ¿O No, hacemos primero? yo todavía, bueno, es que ya tú ya la habías hecho antes de comenzar, pero Bueno, yo yo la hice verdad, mi ahora sí no. lección, pero voy a hacer la oración para entregar la Ok, lectura. Muy bien. ok. Te entrego Eh, este instante santo. Empiézale tú. Te entrego este instante santo, Padre mío, para conectar con mi hermano Alejandro y con todas las personas que nos vean, que aprendamos lo que tengamos que aprender, sanemos lo que tengamos que sanar y conectemos con lo que tengamos que conectar cada uno de nosotros en este camino que estamos de regreso y de retorno a nuestro hogar. Así sea. Sí. Espíritu Santo, unidos a la mente de mi hermano Kim, queremos entregarte esta lectura para que tú la juzgues, la examines y la conviertas en un medio para la paz, y para el perdón y para el amor, que le llegue a todos nuestros hermanos, para que juntos podamos compartir el círculo de la expiación. Te agradecemos que sigamos una vez más aquí en la lectura y seguir compartiendo la palabra de Dios. Cristo se convierte hoy en nuestros ojos y en los oídos que escuchan hoy la voz que habla por Dios. Amén. Así es, amén. Listo, hermano. Cuando gustes, si quieres, empiézale. Ok. Capítulo 3. La percepción inocente. Expiación sin sacrificio. Hay otro punto que debe quedar perfectamente claro antes de que pueda desaparecer cualquier residuo de temor que aún esté asociado con los milagros. La crucifixión no estableció la expiación, fue la resurrección la que lo hizo. Son muchos los cristianos sinceros que no han entendido esto correctamente. Nadie que esté libre de la creencia en la escasez podría cometer tal equivocación. Si se examina la crucifixión desde un punto de vista invertido, parece como si Dios hubiese permitido e incluso fomentado el que uno de sus hijos sufriese por ser bueno. Esta desafortunada interpretación, que surgió como resultado de la proyección, ha llevado a muchas personas a vivir sumamente atemorizadas de Dios. Tales conceptos antirreligiosos se infiltran en muchas religiones. El auténtico cristiano, sin embargo, debería hacer una pausa y preguntarse, ¿cómo iba a ser posible esto? ¿Cómo iba a ser posible que Dios mismo fuese capaz de albergar el tipo de pensamiento que sus propias palabras han señalado claramente que es indigno de su Hijo?
La mejor defensa, como de costumbre, consiste en no atacar la posición de otro, sino más bien en proteger la verdad. No es muestra de sensatez aceptar un concepto si para justificarlo tienes que invertir todo un marco de referencia. Este procedimiento es doloroso en sus aplicaciones menores y verdaderamente trágico a una escala mayor. Con frecuencia la persecución termina siendo un intento de justificar la terrible y errónea percepción de que Dios mismo persiguió a su propio Hijo en nombre de la salvación. Ni siquiera las palabras mismas tienen sentido. Superar esto ha sido sumamente difícil, pues si bien este error no es más difícil de corregir que cualquier otro, son muchos los que no han estado dispuestos a abandonarlo en vista de su eminente valor como defensa. Un ejemplo menos dramático es el del padre que dice, esto a mí, me duele más a mí que a ti. No, me duele más a mí, más que a ti. Qué fuerte. Esto me duele más a mí, más que a ti. Pero se siente exonerado al darle una paliza a su hijo. ¿Crees que nuestro Padre piensa realmente así? Es tan esencial eliminar cualquier pensamiento de este tipo que debemos asegurarnos de que nada semejante permanezca en tu mente. Yo no fui castigado porque tú fueras malo. La lección completamente benévola que la expiación enseña se echa a perder si se mancilla con cualquiera de las formas que, en que esta clase de distorsión se manifiesta. La afirmación, mía es la venganza, dice el Señor, es una percepción falsa mediante la cual uno le atribuye a Dios su propio pasado malvado. Ese pasado malvado no tiene nada que ver con Dios. Él no lo creó ni tampoco lo sustenta. Dios no cree en el castigo. Su mente no crea de esa manera. Dios no tiene nada contra ti por razón de sus malas acciones. ¿Cómo sería posible entonces que me hubiese acusado a mí por ellas? Asegúrate de que reconoces cuán absolutamente imposible es esta suposición y también de que procede enteramente de la proyección. Este tipo de error es responsable de una multitud de errores similares, incluyendo la creencia de que Dios rechazó a Adán y lo expulsó del jardín del Edén. Quiso por eso, quizá por eso, piensas que a veces que no te estoy guiando bien. He tomado las máximas precauciones para usar palabras que sean casi imposibles de distorsionar, pero siempre es posible transgiversar los símbolos si así se desea. El sacrificio es una noción que Dios desconoce por completo. Procede únicamente del miedo, y los que tienen miedo pueden ser crueles. Cualquier forma de sacrificio es una violación de mi exhortación a que debes ser misericordioso tal como tu Padre en el cielo lo es. A muchos cristianos le ha resultado difícil darse cuenta de que esto les atañe a ellos. Los buenos maestros nunca aterrorizan a sus estudiantes. Aterrorizar es atacar. Como resultado de ello, se produce un rechazo de lo que el maestro ofrece, malográndose así el aprendizaje. Se me ha llamado correctamente el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Mas quienes representan al Cordero manchado de sangre no entienden el significado del símbolo. Si se entiende correctamente, es un símbolo muy simple que habla de mi inocencia. El león y el cordero, tendidos el uno junto al otro, simbolizan que la fuerza y la inocencia no están en conflicto, sino que coexisten naturalmente en paz. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Es otra forma de decir lo mismo. Una mente pura conoce la verdad y en eso radica su fuerza. No confunde la destrucción con la inocencia, porque asocia la inocencia con la fuerza y no con la debilidad. La inocencia es incapaz de sacrificar nada porque la mente inocente dispone de todo y solo se esfuerza por proteger su plenitud.
no puede proyectar, tan solo puede honrar a otras mentes porque honrar a otros es el saludo natural de los verdaderamente amados hacia los que son como ellos. El Cordero quita los pecados del mundo, en el sentido de que el estado de inocencia o gracia es uno en el que el significado de la expiación es perfectamente obvio. La expiación carece por completo de ambigüedad, es perfectamente inequívoca porque existe en la luz. Únicamente los intentos de ocultarla en las tinieblas han hecho que sea inaccesible para aquellos que eligen no ver. La expiación de por sí solo irradia verdad. Es, por lo tanto, el epítome de la mansedumbre y derrama únicamente bendiciones. No podría hacer eso si procediese de cualquier otra fuente que no fuera la perfecta inocencia. La inocencia es sabiduría porque no tiene conciencia del mal y el mal no existe. No obstante, es perfectamente consciente de todo lo que es verdad. La resurrección demostró que nada puede destruir a la verdad. El bien puede resistir cualquier clase de mal, al igual que la luz disipa cualquier clase de oscuridad. La expiación es, por lo tanto, la lección perfecta. Es la demostración concluyente de que todas las demás lecciones que enseñe son ciertas. Si puedes aceptar esa generalización ahora, no tendrás necesidad de aprender muchas otras lecciones de menor importancia. Basta con que creas esto para que te liberes de todos tus errores. La inocencia de Dios es el verdadero estado mental de su Hijo. En ese estado tu mente conoce a Dios, pues Dios no es algo simbólico. Dios es un hecho. Cuando conoces a su Hijo tal como es, te das cuenta de que la expiación y no el sacrificio es la única ofrenda apropiada para el altar de Dios, en el que solo la perfección tiene cabida. El entendimiento de los inocentes es la verdad. Por eso es por lo que sus altares son verdaderamente radiantes. ¿Ahí va? ¿O vamos a continuar? No, pues de hecho, le damos un minutito para explicar esta parte, ¿no? De Sí, la sí, sí, expiación y sacrificio. sí. No, pues qué interesante, qué interesante sobre el concepto de la expiación, ¿no? Que nos han hecho creer los conceptos antirreligiosos que se han infiltrado en las religiones para hacernos creer que la expiación es un castigo, una flagelación, una crucifixión casi casi, ¿no? Y cómo proyectan, más ahorita en estos días que estamos en la Semana Santa, proyectan que Jesús expió todos nuestros pecados a través de la crucifixión y el dolor, ¿no? Y bueno, también explica, pues ya te lo voy a dejar esa parte, explica cómo es tan irónico como que Dios mismo hubiera sido posible perseguir a su hijo por todo el universo para que tú eres el elegido para sufrir mediante la expiación el pecado de toda la humanidad, ¿no? Ironía, ironía. Y no, y hay gente, con todo respeto para sus creencias, que colocan a Jesús crucificado como si eso fuera el... Y es que bueno, pero bueno, dale, hermano, dale. Ya no sé ni qué decir con eso. No, pues de lo que habla, ¿no? Si no mal recuerdo en el manual, ¿no? Que hemos hecho amargos ídolos de aquel que solo vino a mostrarnos la resurrección, ¿no? Y justo pues es un amargo ídolo de alguien que te recuerda que si te portas mal, digo, te estás crucificando, ¿no? Que también es una analogía, o sea, él lo hizo también porque esa analogía iba a avanzar por todos los tiempos, ¿no? O sea, ¿en qué sentido? La analogía de que todo el tiempo que estás aquí, estás siendo crucificado. ¿Por qué? Porque crees en la muerte, crees en la vejez, habla de esta parte de la carencia, crees en esta parte de la carencia, entonces todo el tiempo en tu mente estás siendo crucificado de alguna manera. Siempre que te identificas con el sueño, vas a ser crucificado, ¿no? Desde esta analogía de lo que está compartiendo, ¿no? Y justo lo que decías, ¿no? O sea, la percepción errónea acerca de ese Dios castigador, de ese Dios que nos maltrata a cada uno de nosotros por nuestros pecados que según nosotros cometemos, porque hasta el pecado nosotros mismos lo ponemos de acuerdo a la percepción que tengamos y de acuerdo a la cultura que haya en cada uno de los lugares del mundo y de los universos, ¿no? Y de los Claro, universos. claro. Sí, 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 es muy...
Sí, no, pues es que es muy relativo pensar en los conceptos de bueno y malo porque pues difieren según las épocas, la cultura, la civilización, etcétera. Y obviamente este concepto de que Jesús murió por nuestros pecados, no, más bien Jesús resucitó por nuestros pecados, o sea, Jesús nunca murió. Y este concepto de que Jesús fue crucificado y que esta fue la forma en la que él expió, o sea, porque, miren, es importante mencionar esto y qué bueno que el curso lo pone al principio porque el curso no va a hablar de otra cosa más que de la expiación. O sea, Espíritu Santo, expiación, perdón. Pero si desde el principio no se entiende qué es la expiación, o sea, si desde el principio la gente confunde el concepto de expiación con el concepto antirreligioso que nos han vendido de que tiene que ver con flagelarte, crucificarte, morir, sufrimiento, tortura, etcétera, etcétera, pues entonces obviamente se va a seguir malinterpretando el curso. Que bueno, de todos modos, a lo largo del curso, todo el tiempo nos explica y nos amplía el concepto de la expiación para aceptarlo, ¿no? Y bueno, curiosamente yo podría decir en un ejemplo personal, en el momento que yo comprendí que es la expiación y dentro de mis oraciones yo simplemente digo, acepto la expiación para mí mismo, o cuando que yo veo alguna errónea percepción que estoy viendo, acepto la expiación, a mí mi vida ha cambiado, o sea, lejos de que acepto la expiación para sacrificarme o para sufrir, no, o sea, acepto la expiación para dejar de ver algo que me está molestando o para sanar mis miedos, ¿no? O corregir mi error. Y mucha gente incluso se hacen hasta, dijeras tú, amargos rituales donde literalmente provocan en ese ritual autoflagelarse. ¿No? Desde que emulan en la crucifixión, desde que emulan en no sé, a andar de rodillas, los que se están golpeando, ¿no? En otros países me ha tocado ver, son en la India, ¿no? Hay muchos que se lastiman y bueno, pues cada quien, ¿no? Hasta que se dé cuenta que el dolor no es el camino. Y qué bueno que mencionas eso, porque tenemos muy considerado justo, ¿no? Lo que es el amor con sacrificio, ¿no? Ahorita que lo estás diciendo, o sea, al final tenemos, hasta para llegar a un punto, ¿no? Dices, tengo que sacrificarme, tengo que entregar todo, ¿para qué? Para que pueda llegar a este punto, ¿no? Entonces, para que llegues a la meta, tiene que haber un sacrificio, tiene que haber dolor, tiene que haber algo que no te haga sentir tan bien al final. O sea, lo tenemos tan asociado con eso que incluso, ¿no? Nosotros, digo, yo bueno, voy a hablar desde mi caso, incluso en esto, entre más he entrado, pues al principio, quiera, pues tengo que sufrir por lo menos para comprender lo que estoy viviendo. Tiene que ser doloroso, o sea, al final el sufrimiento de por medio para yo poder llegar a un entendimiento. Ya cuando, ¿cómo te dice el curso, no? O sea, todo es amor. O sea, tú malinterpretaste las palabras porque está acá, hasta habla de esta parte, ¿no? O sea, hiciste mal uso de los símbolos, incluso de la Biblia, y los fuiste transgiversando de acuerdo a tu conveniencia, ¿no? Entonces, hiciste mal uso de los símbolos y a través de ese mal uso, tú creíste que a través del sacrificio ibas a obtener algo. Tú creíste que a través del dolor ibas a obtener algo y aquí te dicen, no, la única manera que vas a obtener algo es cuando estés en una paz perfecta. O sea, en ese momento es donde sí estás obteniendo realmente algo importante. Mientras no, o sea, simplemente estás obteniendo más dolor o más de lo mismo en este caso, más de la ilusión. Claro. Ujú. Sí, de hecho, fíjate, en el capítulo uno, ahorita que dijiste lo de cómo vinculamos el miedo, perdón, el amor con el sacrificio, eh, creo que el capítulo uno habla acerca de que la expiación es una expresión del amor que siempre ha existido, pero finalmente no es necesario en el cielo, pero finalmente siempre ha existido porque es una expresión de amor. Entonces, si ya hablamos de que la expiación es una expresión de amor y nos dice expiación sin sacrificio, pues ya desde aquí nos está diciendo que el amor no tiene nada que ver con el sacrificio. Y qué bueno que también lo vemos desde ese enfoque, ¿no? Pues qué bueno, Claro. qué buen sección nos tocó ahí. Vamos A a, mí me gustaría más ahí para cerrar, ahí ya nada más, que también como nos muestra, ¿no? O sea, ahorita que estamos hablando del amor y todo eso, que te dice, la inocencia es igual a fortaleza, y tú también crees que la inocencia es que alguien se pase de lanza contigo, diríamos aquí en México. claro, Que alguien se aproveche de ti cuando tú eres inocente y te dice, no, la inocencia total es un medio de fortaleza, ¿no? Que sí habla es mucho cierto, de esas partes de...
Sí, habla acerca del cordero. Bueno, sí, implica la mansedumbre, ¿no? Que luego colocan, creo que al Exacto. cordero con el león, hablan de la fuerza de la inocencia, o sea, la inocencia es fuerza, no debilidad. Y nosotros creemos que un Y débil va a aquí como ser la atacado. tenemos, Es un ajá. punto, es un, ¿cómo le llaman? Un tiro de, ¿no? Sí, 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 es cierto. Es otra cosa que tenemos que quitarnos en la mente. Termino yo, vas tú, hermano. Los milagros y la percepción verdadera. He afirmado que los conceptos básicos a los que este curso hace referencia no admiten grados. Algunos conceptos fundamentales no pueden entenderse en función de sus opuestos. Es imposible concebir la luz y la oscuridad, y todo, o todo y nada, como posibilidades compatibles. Estos conceptos son o completamente verdaderos o completamente falsos. Es esencial que te des cuenta de que tu pensamiento seguirá siendo errático hasta que te comprometas firmemente con la luz o con la oscuridad. No obstante, un compromiso firme con la oscuridad o con la nada es imposible. No hay nadie que haya vivido que no haya experimentado alguna luz o alguna cosa. Nadie es capaz, pues, de negar completamente la verdad, aunque piense que puede. Nadie. La inocencia, sí, claro. La inocencia no es un atributo parcial, no es real hasta que es total. Los que son parcialmente inocentes a veces tienden a actuar de manera insensata. Su inocencia no pasa a ser sabiduría mientras no se convierta en un punto de vista de aplicación universal. La percepción verdadera o percepción inocente significa que nunca percibes falsamente y que siempre ves correctamente. Dicho de una manera más llana, significa que nunca ves lo que no existe, pero siempre ves lo que sí existe. Qué simple es lo obvio. Cuando no tienes confianza en lo que alguien va a hacer, estás dando testimonio de tu creencia de que esa persona no está en su mente recta. Difícilmente puede ser ese un marco de referencia basado en el milagro. Esa falta de confianza produce asimismo el efecto destrozo de negar el poder del milagro. El milagro percibe todo tal como es. Si lo único que existe es la verdad, lo único que la mentalidad recta puede ver es perfección. He dicho que solo lo que Dios crea a lo que tú creas con la misma voluntad existe realmente. Eso es, pues, lo único que los inocentes pueden ver. Los inocentes no sufren de una percepción distorsionada. Tienes miedo de la voluntad de Dios porque has usado tu mente, que Él creó a semejanza de la suya, para crear falsamente. La mente solo puede crear falsamente cuando cree que no es libre. Una mente aprisionada no es libre porque está poseída o refrenada por sí mismo. Está, por lo tanto, limitada, y la voluntad no es libre de afirmarse a sí misma. Ser uno es ser de una misma mente o voluntad. Cuando la voluntad de la filiación y la del Padre son una, la perfecta armonía entre ellas es el cielo. Nada puede prevalecer contra un hijo de Dios que encomienda su espíritu en manos de su Padre. Al hacer esto, la mente despierta de su sueño y recuerda a su Creador. Toda sensación de separación desaparece. El Hijo de Dios es parte de la Santísima Trinidad, pero la Trinidad es de Dios. Pero esta visión solo la puede percibir los verdaderamente inocentes, quienes al ser puros de corazón defienden la percepción verdadera en vez de defenderse de ella. Puesto que entienden la lección de la expiación, no tienen el deseo de atacar y por lo tanto pueden ver correctamente.
Esto es lo que la Biblia quiere decir con cuando Él aparezca o sea percibido, seremos como Él, pues lo veremos tal cual es. La manera de corregir las distorsiones es dejando de tener fe en ellas y depositándola únicamente en lo que es verdad. No puedes hacer que lo que no es verdad lo sea. Si estás dispuesto a aceptar lo que es verdad en todo lo que percibes, dejas que sea verdad para ti. La verdad supera todo error y aquellos que viven inmersos en el error y en la vacuidad jamás pueden encontrar consuelo duradero. Cuando percibes correctamente, cancelas tus percepciones falsas y las de los demás simultáneamente. Puesto que los ves tal como son, les ofreces tu aceptación de su verdad para que ellos puedan aceptarla de en sí mismos. Esta es la curación que el milagro produce. Paso. Sí, sí. ¿Comienzo de esta parte? Sí, dale, dale. Bueno, aquí yo nada más voy a rescatar dos puntos que rescaté. Bueno, digo, obviamente es lo que decimos, ¿no? Si nos ponemos enfocados, nos podemos aventar 2 horas ahí mismo, ¿no? Pero bueno, voy a enfocar en estos dos puntos. O sea, el error de percepción de acerca del ego que tenemos aquí, para empezar, que forzosamente, y yo lo tenía, por eso lo estoy compartiendo, que forzosamente debe de haber lo malo porque tiene que estar lo bueno. El blanco, el negro, arriba, abajo, o sea, toda la dualidad tiene que existir forzosamente. Y eso yo lo creía. Hasta decía, no, pues así es, ¿no? O sea, hasta con Dios debe haber algo ahí por ahí que sea así, ¿no? Y que nos corrige totalmente el curso, ¿no? O sea, al final, ¿qué te dice? La verdad lo abarca todo. En la verdad no puede haber opuestos, no puede haber arriba, no puede haber abajo, no puede haber, no. Lo abarca todo. Hay una frase, ahorita no la recuerdo al 100%, que dice entre el miedo, hay una confusión entre el miedo y el amor, ¿no? Pero aquello que todo lo abarca, pues no puede tener opuestos, se está refiriendo al amor. Entonces, cuando tú ya entras más profundo en esto, te das cuenta que sí, efectivamente, el amor todo lo abarca. Tú a través de tu creencia empezaste a crear los opuestos del amor, el miedo, la venganza, que todo viene a partir del miedo, ¿no? Pero al final le pusimos más, como aparte del miedo, el miedo todavía tiene divisiones. Dice, el amor nada más es el amor, ¿no? Pero acá el miedo dice, bueno, todavía de miedo me voy a dividir, ¿no? ¿Eres miedo? Bueno, de ahí me voy a dividir en odio, de ahí en venganza, de ahí en envidia, o sea, N cuestiones de aquí del mismo mundo, ¿no? Y el amor te dice, no, el amor lo abarca todo, no hay opuestos hacia el amor, ¿no? Y la otra, que empieces a ver a tus hermanos con ese mismo amor para que empieces a percibir de otra manera, porque si no, como dicen, los milagros no los entregas, porque esa percepción falsa que tienes de tu hermano de carencia, de que no puede, de que todavía le falta, tú estás dando testimonio de tu mente igual que la de él, que tú tampoco puedes, que tú también te falta hacer algo, etcétera. Entonces te dice aquí, cambia esa visión acerca de tu hermano, empiézalo a ver, pues, tal como Dios lo creó, ¿no? Sí, claro. De hecho, sí, así empieza cuando dices que, como esta dice, el único opuesto al amor es el miedo, pero aquello que todo lo abarca no Ah, puede tener opuestos. Entonces, el miedo, en efecto, es una emoción fragmentada y fragmentante, dice el curso. Y obviamente dice, tu mente entra en conflicto cuando empiezas a crear falsamente, o sea, las palabras, empiezas a pensar con miedo, lo opuesto a la verdad. Entonces ahí empezamos a tener todos estos nuestros conflictos, obviamente empezamos a entrar en conflicto porque queda aprisionada. Así misma se aprisiona la mente, entonces ahora se proyecta. Entonces, el pensar falsamente, como dice, o sea, lo contrario a una mentalidad santa, a una percepción santa, hace que en efecto nos proyectemos nosotros, lo que percibimos en nosotros, ya divididos, estar haciendo la oposición a Dios, a la voluntad de Dios, a la verdad. Entonces ahora lo que hacemos es buscar, ¿sí? E incluso la verdad donde no es, ¿no? O es como hacer real las ilusiones, en pocas palabras. Y eso nos genera también, obviamente, pues, más culpa. Yo pienso que es muy sutil. En el momento que yo digo, esta es la mera verdad o esto es lo más importante, ya lo puse por encima de Dios,
por encima del amor o lo que es la verdad, la realidad, entonces ya desde ahí estoy en oposición a Dios. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, ya entonces me genero más culpas, el llamado pecado original, que no existe obviamente, pero simplemente es una errónea percepción, y la proyecto en mi hermano. Yo soy culpable, pues también eres culpable, ¿no? Entonces ya a nadie puedo ver inocente, y así no puedo lograr esa mutua sanación, ¿no? Dice, no logro ver a mi hermano con esa caridad. Claro. Sí, 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 ¿no? Y real, cómo nos, o sea, justo esa culpabilidad de llevar la contra totalmente de la voluntad de Dios, que al final viene siendo nuestra voluntad. Sin embargo, como perdimos la memoria, no recordamos que realmente es nuestra voluntad. Por eso te dice, lo único que estoy haciendo es también lo que es tu voluntad, nada más que no recuerdas cuál es tu voluntad. Y y vas buscando, lo que decías, vas buscando en el mundo la verdad, vas buscando en el mundo, pues que te dé una respuesta acerca de quién eres, ¿no? Vas con el Claro. primer transeúnte y que te diga, ¿quién soy? Sí. Y sí, pues obviamente mientras tú sigas viendo a tu hermano, o sea, con una mente errada, por así decirlo, o no inocente, jamás se va a producir el milagro. O sea, ya es que dicen, no, si tú no ves a tu hermano inocente, estás separándote, es un ataque. Y cuando tú ya entonces logras percibir en tu hermano, independientemente de sus acciones, de lo que él piense, de lo que él crea, cuando tú ves a tu hermano solamente en él la verdad, ves solamente en él una mente inocente, es el resultado de dos mentes que entonces ahora se juntan por la inocencia. Dos mentes, mientras o sea, yo incluso puedo estar acá y decir, yo soy inocente en mi mente, pero, Ujú. pero este no, Pero él no. este es culpable. No Sí, tengo que ni siquiera decirle que es culpable. Simple y sencillamente una acción que yo diga, ay, pobre fulano, no tiene capacidad, no confío en él, siento que no es capaz. O sea, cualquier cosa ya es inocente. Digo, ya es culpable. Entonces, aunque yo me sienta muy santo, yo estoy separándome de él porque ya le estoy emitiendo un juicio en vez de, ¿sí?, mandarle un pensamiento de amor o ver la verdad en él. Ahora, si yo digo, no, él es inocente y es un hijo de Dios, tan inocente como yo, entonces es como ya las dos mentes se unen. Cuando dos mentes se juntan, entonces viene la curación como resultado del milagro o la expiación, ya que es claro, expiación, milagro, curación. Entonces es como sucede. ¿Cómo vamos, hermanito? así ¿Quieres es. que comparta? Vamos. Vamos, vamos, sí, sí. Terminé leyendo tú, sigues. Percepción y conocimiento. Hemos estado haciendo hincapié en la percepción y apenas hemos hablado del conocimiento. Esto ha sido así porque la percepción tiene que ser corregida antes de que puedas llegar a saber nada. Saber es tener certeza. La incertidumbre significa que no sabes. El conocimiento es poder porque goza de certeza y la certeza es fuerza. La percepción es temporal, al ser un atributo de la creencia en el espacio y en el tiempo, es susceptible de producir miedo o amor. Las percepciones falsas producen miedo y las verdaderas fomentan el amor, mas ninguna de ellas brinda certeza porque toda percepción está sujeta a cambios. Por eso, es por lo que la percepción no es conocimiento. La percepción verdadera es la base del conocimiento, pero gozar de conocimiento es la afirmación de la verdad, y esto se encuentra allende cualquier percepción. Todas tus dificultades proceden del hecho de que no te reconoces a ti mismo, ni reconoces a tu hermano, ni reconoces a Dios. El olvido. Reconocer significa conocer de nuevo, implicando que antes gozabas de conocimiento. Puedes ver de muchas maneras debido a que la percepción entraña interpretación y eso quiere decir que no es íntegra ni consistente. El milagro, al ser una manera de percibir, no es conocimiento. Es la respuesta correcta a una pregunta, mas cuando sabes, no preguntas. El primer paso en el proceso de deshacer lo ilusorio es cuestionar su realidad. El milagro, la respuesta correcta, lo corrige. Dado que las percepciones cambian,
Tu dependencia del tiempo es obvia. La forma en que percibes en cualquier momento dado determina tu comportamiento y las acciones solo pueden tener lugar en el tiempo. El conocimiento es intemporal porque la certeza es algo incuestionable. Cuando sabes, dejas de hacer preguntas. Se acabó el ego. La mente que cuestiona se percibe a sí misma en el tiempo y por lo tanto busca respuestas para el futuro. Y la mente no receptiva cree que el futuro va a ser igual que el presente. Eso da lugar a un estado de aparente estabilidad, que es normalmente un intento de contrarrestar el miedo subyacente de que el futuro va a ser peor que el presente. Este miedo coarta enteramente la tendencia a cuestionar. La verdadera visión es la percepción natural de la visión espiritual, pero es todavía una corrección en vez de un hecho. La visión espiritual es simbólica, por lo tanto, no es un instrumento de conocimiento. Es, no obstante, un medio de percepción correcta, lo cual la sitúa dentro del propio ámbito del milagro. La visión de Dios sería un milagro más que una revelación. El hecho en sí de que la percepción esté involucrada demuestra que la experiencia no pertenece a la esfera del conocimiento. De ahí que las visiones, por muy santas que sean, son efímeras. La Biblia te exhorta a que te conozcas a ti mismo, o lo que es igual, a que tengas certeza. La certeza es siempre algo propio de Dios. Cuando amas a alguien, lo has percibido tal como es y esto te permite conocerlo. Hasta que no lo percibas primero tal como es, no lo podrás conocer. Mientras sigas cuestionando lo que Él es, estarás indicando claramente que no conoces a Dios. La certeza no requiere acción. Cuando dices que estás actuando basándote en tu conocimiento, estás confundiendo el conocimiento con la percepción. El conocimiento provee la fuerza para el pensamiento creador, no para la acción recta. La percepción, el milagro y la acción están estrechamente vinculados. El conocimiento es el resultado de la revelación y genera solo pensamiento. La percepción, aún en su forma más espiritualizada, incluye el cuerpo. El conocimiento procede del altar interno y es intemporal porque goza de certeza. No es lo mismo percibir la verdad que conocerla. Una percepción correcta es necesaria antes de que Dios pueda comunicarse directamente con sus altares, los cuales Él estableció en sus hijos. En dichos altares es donde Él puede comunicar su certeza y su conocimiento inevitablemente brindará paz. Dios no es un extraño para sus hijos, ni sus hijos son extraños entre sí. El conocimiento precedió tanto a la percepción como al tiempo y finalmente los reemplazará. Ese es el verdadero significado del el alfa y la omega, el principio y el fin. Y de antes de que Abraham naciese, era yo. La percepción puede y debe ser estabilizada, pero el conocimiento ya es estable. Teme a Dios y observa sus mandamientos, pasa a ser conoce a Dios y acepta su certeza. Si atacas el error que ves en otro, te harás daño a ti mismo. No puedes conocer a tu hermano si lo atacas. Los ataques siempre se lanzan contra extraños. Al percibir falsamente a tu hermano, lo conviertes en un extraño y por lo tanto no puedes conocerlo. Y al haberlo convertido en un extraño, le tienes miedo. Percibirlo correctamente para que lo puedas conocer en la creación de Dios, no, perdón, voy a regresarme. Percíbelo correctamente para que lo puedas conocer. En la creación de Dios no hay extraños. Para poder crear como Él creó, tan solo puede crear lo que conoces y lo que por ende aceptas como tuyo. Dios conoce a sus hijos con absoluta certeza. Los creó conociéndolos. Los reconoce perfectamente. Cuando ellos no se reconocen entre sí,
no lo reconocen a Él. Interesante. Vas, hermano. Pues aquí ya nos da, bueno, ya abre más el tema acerca de lo que es la percepción errónea y la percepción verdadera, ¿no? Ya estuvo hablando acerca de la única verdad es el amor, ¿no? La única percepción verdadera es el amor. Digo, hablando de percepciones. ¿Y por qué mete las percepciones? Porque dice, bueno, más adelante lo voy a ir explicando, pero digo, me voy a adelantar un poco aquí. O sea, porque sabe que el ego solamente cree en las percepciones y el único que va a hacer despertar es a tu ego que cree que está dormido, ¿no? El que se cree dormido, que se quede separado. Entonces, es esa parte de tu mente que tiene que corregir, esa parte de tu mente que se cree diferente a lo que realmente es. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? A través de una percepción. Dice, bueno, tú ahorita estás en una percepción errónea. Lo que voy a hacer es ayudarte a trascender, por lo menos, a una percepción verdadera. A una percepción verdadera para que ahora ya empieces a ver todo con amor, pero aún así sigue siendo percepción. Aún así sigues viendo formas, aún así sigues viendo cuerpos. Sí, desde una mente recta, desde un amor, sí, pero aún así hay percepción. Y por eso dice, todavía no puede haber conocimiento porque aún en tu mente, aún crees que hay cierta división. ¿Por qué? Porque sigues viendo formas, aunque las veas desde un enfoque de amor. Sin embargo, todo eso para llevarte desde una percepción errónea a una percepción verdadera es, es para los milagros. Ese es trabajo de los milagros, que vayan corrigiendo día a día esa percepción errónea para que se vuelva percepción verdadera. Y una vez que entras a percepción verdadera, ahora sí, viene el conocimiento. Pero el conocimiento, como no es algo que tú hayas fabricado, porque todo esto, la percepción, nosotros lo fabricamos, por eso todavía le podemos poner entendimiento. Todavía digo, bueno, lo entiendo porque más o menos lo fui creando, lo fui moldeando a mi entendimiento. Ahora, cuando viene el ámbito del conocimiento que nosotros no creamos, por eso somos hijos de Dios, ahí es donde viene el Creador, nuestro Padre, y Él es el que nos va a dar ese verdadero conocimiento, El que va a dar el último paso, dice. el último paso. Fíjate que esta sección está interesante y incluso en el prefacio donde dice que postula, habla mucho de la diferenciación entre conocimiento y percepción o percepción y conocimiento. Entonces, en efecto, bien comentas, ¿no? Que una cosa es la percepción y otra cosa es el conocimiento. El conocimiento le pertenece al ámbito de Dios totalmente, porque Dios es conocimiento. Y luego te dice, tú que olvidaste el sueño, o sea, que no reconoces a Dios, que no reconoces a tu hermano y no te reconoces a ti mismo, caíste entonces en la mente fragmentada. Hablábamos hace rato del miedo, que es un miedo. El miedo es una emoción fragmentada y fragmentante. Entonces, nosotros estamos en una errónea percepción de el miedo en el reino del ego. Y ahí estamos, mientras estemos en la falsa percepción, seguimos fragmentando y fragmentando por juicios, miedos, culpas, etcétera. Y es ahí donde entra, como bien dices, ¿no? La labor del Espíritu Santo, que es el que nos va a ayudar a sanar esa percepción o deshacer más bien esa percepción para que podamos hacer ese vínculo con la, ahora sí, o pasar a la percepción verdadera. Es donde bien dices, ¿no? Pues ahí es donde se requiere pues la expiación, la visión espiritual, empiezas a ver poco a poco el mundo perdonado, la faz de Cristo, etcétera. Entonces, en pocas palabras, estamos en una percepción errónea. El puente para poder pasar al conocimiento sería la percepción verdadera o la percepción santa, para poder entonces ahora sí por fin estar en Cristo. Y bueno, Cristo pues ya es obviamente cuando ya terminaste de ver un mundo perdonado y entras en Cristo, ¿no? Como lo que es Jesús, Buda y muchos otros, ¿no? Que ya están en Cristo. Creo que es muy puntual y bueno, un poco claro acerca de que de cómo nosotros sin darnos cuenta, ¿no? Eh, seguimos aferrados a veces sin darnos cuenta a la percepción errónea, ¿no? La protegemos tanto porque es ahí donde hemos construido nosotros nuestro sistema de aprendizaje, enseñanza, creatividad, etcétera. O sea, de hecho, imagínate, en la percepción errónea es donde hemos construido nuestro pequeño mundo. Y cambiar todo ese sistema de pensamiento a la percepción verdadera es deshacer totalmente todo lo que
o deshacer, vaciarte, desechar, muchas cosas. Lo bueno es que el curso dice, ¿no? Todo lo que tú has fabricado tu mundo de la percepción falsa será utilizado para que pases a la percepción verdadera. Y el Espíritu Santo lo va a utilizar como unidad de propósito para que todo tenga, en lugar de dividir, ¿sí? Unidad de propósito, y de ahí ahora sí ya nos preparan para el retorno a la casa y recordar, recuperar la memoria. Claro, y como lo vayamos aceptando al final. Como dices, te puedes seguir aferrando a tu sistema de pensamiento, como hay la frase, ¿no? De prefieres tener razón a estar en paz. Eh, sí, 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 Y como tenemos un sistemas de arraigados de pensamientos, luego preferimos mantenerlos con tal de querer mantener el personaje que hemos creado, o fabricado más bien. claro. Y hay una parte interesante, digo, ya para yo concluir mi parte, Sí, que dice, no es lo mismo eh, que es percibir la verdad que conocerla, ¿no? Digo, eso es importantísimo, ¿no? O sea, obviamente, cuando ya estamos nosotros en la percepción verdadera, o sea, ya podemos percibir cuál es la verdad, ¿sí? Ahorita estamos en la percepción de la ya verdad, hay un poco más claridad acerca de, ok, de ya ahora que sí ya. sí, conciencia, Ajá. cordura, cordura. Ya hay más cordura, ya estás, Sí, sí. habías olvidado acá la verdad en la percepción falsa, acá ya empieza un poquito más la cordura, al menos aceptar cuál es la verdad. Y otra cosa ya es conocerla, ¿no? Ya es cuando pasas al otro punto del nivel del conocimiento. No sé Así es. si quieras que empiece a compartir, hermano. Sí, continuamos. ¿Tú terminaste? Terminé yo. Creo que tú cerraste. Entonces vas. El error y el ego. Las capacidades que ahora posees no son sino sombras de tu verdadera fuerza. Todas las funciones que tienes actualmente están divididas y son susceptibles de ser cuestionadas y puestas en duda. Esto se debe a que no tienes certeza acerca de cómo las vas a usar y por consiguiente eres incapaz de gozar de conocimiento. E igualmente eres incapaz de gozar de conocimiento porque todavía percibes sin amor. Antes de que la separación introdujese la noción de grados, aspectos e intervalos, la percepción no existía. El espíritu no tiene niveles y todo conflicto surge como consecuencia del concepto de niveles. Solo los niveles de la Trinidad gozan de unidad. Los niveles producidos por la separación no pueden sino estar en conflicto. Esto se debe a que ninguno de ellos significa nada para los demás. La conciencia, el nivel de la percepción, fue la primera división que se introdujo en la mente después de la separación, convirtiendo a la mente de esta manera en un instrumento perceptor en vez de un instrumento creador. La conciencia ha sido correctamente identificada como perteneciente al ámbito del ego. El ego es un intento de la mente errada para que te percibas a ti mismo tal como deseas ser en vez de cómo realmente eres. Sin embargo, solo te puedes conocer a ti mismo como realmente eres, ya que de eso es de lo único que puedes estar seguro. Todo lo demás es cuestionable. El ego es el aspecto inquisitivo de ser que surgió después de la separación, el cual fue fabricado en vez de creado. Es capaz de hacer preguntas, pero no de percibir respuestas significativas, ya que estas entrañan conocimiento y no se pueden percibir. La mente está por consiguiente confusa porque solo la mentalidad uno está exenta de confusión. Una mente separada o dividida no puede sino estar confundida. Tiene necesariamente que sentirse incierta acerca de lo que es y no puede sino estar en conflicto, puesto que está en desacuerdo consigo misma. Esto hace que sus aspectos sean extraños entre sí y esta es la esencia de la condición propensa al miedo en la que el ataque siempre es posible. Tal como te percibes a ti mismo,
Tienes todas las razones del mundo para sentirte atemorizado. De ahí que no te puedas liberar del miedo hasta que te des cuenta, no solo de que no te creaste a ti mismo, sino de que tampoco habrías podido hacerlo. Nunca podrás hacer que tus percepciones falsas sean verdaderas y tu creación no se ve afectada en modo alguna por tu error. Por eso es por lo que en última instancia tienes que optar por subsanar la separación. No se debe confundir a la mente que goza de conocimiento con la mentalidad recta, ya que solo esta última está vinculada a la percepción verdadera. Puedes estar en tu mentalidad recta o en tu mentalidad errada, y aún esto es cuestión de grados, lo cual demuestra claramente que ninguna de ellas tiene nada que ver con el conocimiento. El término mentalidad recta se debe entender como aquello que corrige la mentalidad errada y se refiere al estado mental que induce a una percepción fidedigna. Es un estado de mentalidad milagrosa porque sana la percepción errónea, lo cual es ciertamente un milagro en vista de cómo te percibes a ti mismo. La percepción siempre entraña algún uso inadecuado de la mente, puesto que la lleva a áreas de incertidumbre. La mente es muy activa. Cuando elige estar separada, elige percibir. Hasta ese momento su voluntad es únicamente gozar de conocimiento. Una vez que ha elegido percibir, no puede sino elegir de manera ambigua. Y la única forma de escaparse de la ambigüedad es mediante una percepción clara. La mente retorna a su verdadera función solo cuando su voluntad es gozar de conocimiento. Esto la pone al servicio del espíritu, donde la percepción cambia. La mente elige dividirse a sí misma cuando elige inventar sus propios niveles, pero no puede separarse completamente del espíritu, ya que desde este es de donde deriva todo su poder para fabricar o para crear. Aún en la creación falsa de la mente está afirmando su fuente, pues de otro modo simplemente dejaría de existir. Esto último es imposible, no obstante, ya que la mente le pertenece al espíritu que Dios creó y que por lo tanto es eterno. La capacidad de percibir hizo que el cuerpo fuese posible, ya que tienes que percibir algo y percibirlo con algo. Por eso es por lo que la percepción siempre entraña un intercambio o interpretación que el conocimiento no requiere. La función interpretativa de la percepción, que es una forma de creación distorsionada, permitió entonces llegar a la conclusión de que tú eres tu cuerpo, en un intento de escapar del conflicto que tú mismo habías provocado. El espíritu que goza de absoluto conocimiento no pudo avenirse a esta pérdida de poder, ya que es incapaz de albergar oscuridad. Esto hizo que el espíritu fuera casi inaccesible a la mente y completamente inaccesible al cuerpo. A partir de ahí se percibió al espíritu como una amenaza, puesto que la luz disipa la oscuridad, al mostrarte simplemente que ésta no existe. La verdad siempre prevalecerá sobre el error de este, a ver otra vez, la verdad siempre prevalecerá sobre el error de este modo. No puede ser este un proceso activo de corrección porque, como ya he puesto de relieve, el conocimiento no hace nada. Puede ser percibido como un agresor, pero no puede atacar. Lo que tú percibes que su ataque es tu propio lo que tú percibes como su ataque es tu propio vago reconocimiento de que el conocimiento siempre puede recordar al no haber sido nunca destruido. ¡Qué locura! Dios y sus creaciones permanecen a salvo y por lo tanto saben que no existe ninguna creación falsa. La verdad no puede lidiar con los errores que tú deseas conservar. Yo fui un hombre que recordó al espíritu y su conocimiento. Como hombre, no traté de contrarrestar los errores con el conocimiento,
sino de corregir el error de raíz. Demostré tanto la importancia del cuerpo como el poder de la mente. Perdón, demostré tanto la impotencia del cuerpo como el poder de la mente. Al unir mi voluntad con la de mi creador, recordé naturalmente al espíritu y su verdadero propósito. No puedo unir tu voluntad a la de Dios por ti, pero puedo borrar todas las percepciones falsas de tu mente si las pones bajo mi tutela. Solo tus percepciones falsas se interponen en tu camino. Sin ellas, no hay duda de la alternativa que elegirías, pues una percepción sana induce a una elección sana. No puedo elegir por ti, pero puedo ayudarte a que elijas correctamente. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Debería rezar. Todos son llamados, pero solo unos pocos eligen escuchar. Por lo tanto, no eligen correctamente. Los escogidos son sencillamente los que eligen correctamente más pronto. Las mentes rectas pueden hacer esto ahora y de este modo hallar descanso para sus almas. Dios te conoce solo en paz y esa es tu única realidad. Es Pues aquí nos está hablando del Big Bang. de la separación y cómo creamos cuerpos, ¿no? Sí, No, pero bueno, aquí voy a tocar un tema que probablemente a mucha gente le pueda chocar o conflictuar, porque a mí me conflictó, o sea, lo voy a hablar en primera persona. Obviamente, cuando nosotros estamos atrapados en el mundo de la percepción después de habernos separado del Big Bang, todo esto, o esa disque teoría, pues creamos un mundo que ahora nos corresponde a nosotros tener un perceptor y creamos entonces ahora un cuerpo, que finalmente entonces el cuerpo es el resultado del mundo de la percepción. O sea, ya tenemos un mundo de separación, fragmentado, lleno de formas, ahora necesitamos un perceptor. Entonces, por esto dice, ¿no? Entonces, aún la mentalidad recta es ámbito de la percepción, pero en tu mentalidad errada, aún así hiciste un cuerpo y percibes todo separado. Dice, y en el ámbito de la percepción, pues creaste todo eso que actualmente la New Age lo utiliza como parte de un proceso evolutivo, ¿no? Y de conciencia, ¿no? Porque yo también hablaba mucho acerca de los niveles de conciencia y los niveles evolutivos de la conciencia, y que teníamos que pasar a no sé cuántas dimensiones para alcanzar no sé qué tanto. Y bueno, era un camino tan largo y tedioso que yo la verdad dice, híjole, falta mucho. Y de verdad, o sea, desde esa perspectiva, digo, porque yo me acuerdo que hasta yo daba talleres de eso, ¿no? El de cómo los niveles evolutivos y de la conciencia, y yo dije y yo por dentro yo decía: "De verdad, todo eso tenemos que pasar, ¿con dices, qué para propósito?". empezar con esta vida ya que me estoy aventando, ¿no? La de aquí. Y además de nosotros percibirnos en lo más bajo de lo más bajo, ¿no? ¿Qué le dice el curso, no? ¿Qué le pasó al Hijo de Dios que cayó tan bajo por debajo de las piedras? Dice, se metió en un planeta llamado piedra, ¿no? Llamado tierra, ¿no? Se metió ahí. O sea, ¿qué le pasó al Hijo de Dios que se sepultó solito ahí? Y es que es muy complicado porque si nosotros seguimos pensando en cuestión de niveles de conciencia, pues obviamente siempre va a haber especialismos, lo que ya hemos hablado, ¿no? Todo eso, y más separación. Entonces, ¿y cómo es que la mente fragmentada o la mente que cree que se fragmentó para crear el cuerpo perceptor y percibir ahora se separa o desconoce al espíritu? Pues porque como hoy vivimos en las sombras, el espíritu es luz, entonces ahora le tenemos miedo porque desaparecería, ¿no? Claro. No, y algo bien interesante eso, ¿no? O sea, aquí como dice, tú fabricaste toda esa ilusión, la fabricaste a través de la mente. Dices, pero ahora justo, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Pues crear un cuerpo para poder percibir, pues, todo lo que por lo menos fabriqué dentro de la ilusión. Y en ese momento, pues, eres consciente, me imagino que éramos conscientes de alguna forma de que por lo menos que habíamos creado o fabricado esta ilusión. Pero conforme fuimos, metiéndonos más y más, ahora nos volvimos nosotros, o sea, nosotros fabricamos el mundo y ahora creemos que el mundo nos fabricó a nosotros.
O sea, ahí es cuando viene totalmente ya el error totalmente de percepción, donde tú fabricas el mundo y después crees que el mundo fue el que te fabricó a ti, ¿no? Ya de que naces y empiezas a ver el caos en la ciudad y lo que quieras, como lo quieras ver, ¿no? Pero al final dices, o sea, ¿cómo yo fabriqué esto? Y de repente siento que esto me fabricó a mí, cuando en realidad no fue así, ¿no? Y justo, ¿qué sucede? Me gustó mucho esta parte como de los niveles de la percepción, ¿no? O sea, todavía creemos que es diferente algún tipo de enfermedad, no sé, que se me entierre una uña, un dolor de cabeza, lo vemos totalmente diferente, o vemos, no sé, a una persona diferente a mí. O sea, todos los niveles de percepciones que empezamos a hacer para desfragmentarnos. O sea, desfragmentar todo el conocimiento, porque eso es lo que hicimos, desfragmentar todo el conocimiento en todos lados. Por eso creemos que lo vamos a encontrar en pedacitos, ¿no? De ilusiones, en pedacitos, Mm, cuando dice, no, abarca todo para que te des cuenta. O sea, ¿dónde vas a encontrar el conocimiento? Cuando lo encuentres en todo, ¿no? Decidas abarcar todo y dejes de separar, no sé, las cucarachas de los perros. Es por un decir ahí un, sí, un perro está bonito, pero una cucaracha no, porque esa es una percepción más fea. sí, este, porque, pues, hemos puesto, pues, todo lo que se es, ¿cómo dice? Esa percepción de vanidad, ¿no? O sea, Ajá. ¿qué haces con una mariposa si se te para, no, en el hombro? ¡Ay, qué bonito! Rápido, tómale foto, ¿no? En cambio, se te para una cucaracha voladora, ¡uh! ¡Ah! Y hasta casi te quieres echar ahí mismo ácido muriático para quitarte donde estuvo la ¿no? No, Exacto. estamos tiene criterios, sí, No, pues la otra vez estéticos. estaba viendo, por ejemplo, en la India, güey, hay un templo donde adoran a la rata, güey. O sea, sí, y toman leche a donde toman las ratas o sea, les ponen su leche y toman las ratas ahí, y obviamente están las caquitas ahí y todo, ¿no? El desmadre. Pero toman leche de ahí porque para ellos son sagradas, o sea, te das cuenta de la distorsión. Y dilo porque esté bien o mal, o sea, no estoy diciendo eso, pero si lo ves desde este lado de Occidente, pues obviamente para Occidente, ¿qué dirían? O sea, dices, ¿qué onda con estos cuates, no? Acá en el occidente hay enfermedades causadas por eso, precisamente. Y allá, precisamente, la gente se cura por eso, ¿no? O sea, digo, es que acá el doctor le dice, es que seguramente debiste haber bebido leche de donde también bebió una rata, ¿no? El pinche Mickey Mouse, ¿no? Y allá, por ejemplo, en otro país es, esto solamente con leche bebida de la rata puedes curarte, ¿no? O sea, es que es una distorsión bien cabrona. No, 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 si Y, estamos, por eso dije, qué locura, pues lo estamos leyendo, dije, no, es que sí está bien volado, cómo nos asusta. y todo por esos niveles de percepción, Ujú, todos por niveles y irnos creyendo, pues todo lo que vamos fabricando. Y ujú. justamente como ya lo tenemos internamente, nada más lo que hacemos es reforzarlo a través de nuestras vivencias. Porque te dicen, tus vivencias que llegan a ti no son que llegaron, ¿no? O sea, tú ya tenías esa idea en la mente y ya nada más lo que llegó a decirte fue reforzarte lo que tú realmente ya tenías ahí, nada más que tú creíste que alguien te lo vino a decir, pero no, es algo que tú ya tenías reafirmado en ti, ¿no? Claro. Ujú. Sí, pues sí. Muy bien. Pues, ¿qué hacemos entonces? Seguimos compartiendo, ¿verdad? Sí, A ver, estamos es que me subí. El que vimos ahorita, vimos el error y el ego. Vamos por el número 5 que va más allá de la percepción. Ya tampoco no me acuerdo si terminaste tú o terminé yo. yo tampoco. Si quieres, vas. ¿Eh? Bueno, número 5 más allá de la percepción. He dicho que las capacidades que ahora posees no son sino sombras de tu verdadera fortaleza y que la percepción es intrínsecamente enjuiciadora. Comenzó solo después de la separación. Desde entonces nadie había estado seguro de nada. Desde entonces nadie ha estado seguro de nada. Perdón. He dejado claro, asimismo, que la resurrección fue el medio para regresar al conocimiento, lo cual se logró mediante la unión de mi voluntad con la de mi Padre.
Es oportuno ahora establecer una distinción que ha de clarificar algunos de los postulados que se presentarán más adelante. Desde que se produjo la separación, ha habido una gran confusión entre las palabras crear y fabricar. Cuando fabricas algo, lo haces como resultado de una sensación específica de carencia o de necesidad. Nada que se haya hecho con un propósito específico tiene la capacidad de poder generalizarse. Cuando haces algo para remediar lo que percibes como una insuficiencia, estás afirmando tácticamente que crees en la separación. El ego, Sí, tácitamente, perdón, es que dijiste tácticamente. ah, Tácitamente, perdón. tácitamente, que crees en la separación. El ego ha inventado un gran número de sistemas de pensamiento ingeniosos con ese propósito, mas ninguno de ellos es creativo. La inventiva, aún en su manifestación más ingeniosa, es un esfuerzo en vano. Su naturaleza altamente específica apenas se compara con la creatividad abstracta de las creaciones de Dios. El conocimiento, como ya hemos observado, no conduce a la acción. Tu confusión entre tu verdadera creación y lo que has hecho de ti mismo es tan grande que se te ha hecho literalmente imposible saber nada. El conocimiento es siempre estable y es evidente que tú no lo eres. Aún así, eres perfectamente estable tal como Dios te creó. En ese sentido, cuando tu comportamiento es inestable, estás en desacuerdo con la idea de que Dios tiene acerca de tu creación. Puedes hacer esto si así lo eliges, mas no lo harías si estuvieras en tu mente recta. La pregunta fundamental que continuamente te haces no puede proporcionarte no puedes propiamente dirigírtela a ti mismo. Continúas preguntándote qué es lo que eres, lo cual implica no solo que sabes la respuesta, sino que es a ti a quien le corresponde proveerla. No obstante, es imposible que puedas percibirte a ti mismo correctamente. No tienes una imagen que puedas percibir. La palabra imagen está siempre vinculada a la percepción y no forma parte del conocimiento. Las imágenes son simbólicas y representan algo diferente de ellas mismas. La idea de cambiar de imagen reconoce el poder de la percepción, pero implica también que no hay nada estable en ti que se pueda conocer. El conocimiento no está sujeto a interpretaciones. Puedes tratar de interpretar el significado de algo, pero siempre existe la posibilidad de equivocarse porque se refiere a la percepción que se tiene del significado. Tales incongruencias son el resultado de tus intentos de considerarte a ti mismo separado y no separado al mismo tiempo. Es imposible incurrir en una confusión tan fundamental sin aumentar aún más tu confusión general. Tu mente podrá haber llegado a ser muy ingeniosa, pero como siempre ocurre cuando el método y el contenido están en desacuerdo, las usas en un fútil intento de escaparte de un callejón sin salida. El ingenio no tiene nada que ver con el conocimiento, pues el conocimiento no requiere ingeniosidad. El pensamiento ingenioso no es la verdad que te hará libre. No te librarás de la necesidad de usarlo una vez que estés dispuesto a prescindir de él. La oración es una forma de pedir algo, es el vehículo de los milagros. Mas la única oración que tiene sentido es la del perdón, porque los que han sido perdonados lo tienen todo. Una vez que se ha aceptado el perdón, la oración en su sentido usual deja de tener sentido. La oración del perdón no es más que una petición para que puedas reconocer lo que ya posees. Cuando elegiste la percepción en vez del conocimiento, te colocaste en una posición en la que solo percibiendo milagrosamente podías parecerte a tu Padre. Has perdido el conocimiento de que tú mismo eres un milagro de Dios.
La creación es tu fuente y es también la única función que verdaderamente tienes. La afirmación Dios creó al hombre a imagen y semejanza propia necesita ser reinterpretada. Imagen puede entenderse como pensamiento y semejanza como de una calidad idéntica. Dios efectivamente creó al espíritu en su propio pensamiento y de una calidad semejante a la suya. No hay nada más. La percepción, por otra parte, no puede tener lugar sin la creencia en más y en menos. La percepción entraña selectividad a todo nivel. Es un proceso continuo de aceptación y rechazo, de organización y reorganización, de sustitución y cambio. Evaluar es un aspecto esencial de la percepción, ya que para poder seleccionar es necesario juzgar. ¿Qué le ocurre a la percepción en ausencia de juicios o de nada que no sea perfecta igualdad? Percibir se vuelve imposible. La verdad solo puede conocerse. Toda ella es igualmente verdadera, y conocer cualquier parte de ella es conocerla en su totalidad. Únicamente la percepción entraña una conciencia parcial. El conocimiento trasciende las leyes que gobiernan la percepción, porque un conocimiento parcial es imposible. El conocimiento es uno y no tiene partes separadas. Tú que eres realmente uno con él, solo necesitas conocerte a ti mismo para que tu conocimiento sea total. Conocer el milagro de Dios es conocerlo a Él. El perdón es lo que sana la percepción de separación. Es necesario que percibas correctamente a tu hermano debido a que las mentes han elegido considerarse a sí mismas como entidades separadas. El espíritu tiene absoluto conocimiento de Dios. En eso radica su poder milagroso. El hecho de que cada uno de nosotros disponga de ese poder en su totalidad es una condición enteramente ajena al pensar del mundo. El mundo cree que si alguien lo tiene todo, no queda nada para todo para los demás. Mas los milagros de Dios son tan totales como sus pensamientos, porque son sus pensamientos. Mientras continúa habiendo percepción, la oración será necesaria, puesto que la percepción se basa en la escasez. Los que perciben no han aceptado totalmente la expiación ni se han entregado a la verdad. La percepción se basa en un estado de separación, así que todo aquel que de alguna manera percibe tiene necesidad de curación. El estado natural de los que gozan de conocimiento es la comunión, no la oración. Dios y su milagro son inseparables. Cuán bellos son en verdad los pensamientos de Dios que viven en su luz. Tu valía está más allá de la percepción, porque está más allá de toda duda. No te percibas a ti mismo bajo ninguna otra luz. Conócete en la única luz en la que el milagro que eres se alza en perfecta claridad. So, Hay que aceptar que somos un milagro de Dios, hermano. sí, ya desde ahí. El conflicto que empieza a haber entre que si soy cuerpo, soy mente, soy espíritu, ¿no? Toda esta parte, ¿no? Que no nos damos cuenta. Pues aquí nos sigue reafirmando todavía, ¿no? O sea, nos hace hincapié que el conocimiento, al final de cuentas, es algo que, este, que cuando vino la separación, entonces confundimos lo que era crear y fabricar, ¿no? Dice que en la percepción muchas veces nosotros le decimos voy a crear, incluso yo cuando andaba con mi rollo ese de crear tu realidad y la magia, todo eso, o sea, literalmente nos creíamos, o sea, estábamos usurpando el lugar de Dios. Yo creo, yo manifiesto, ¿no? Y bueno, no es que no podamos crear, pero desde la percepción no podemos crear, desde la percepción fabricamos. Y la creación es cuando, siempre y cuando lo hagas en manos del Espíritu Santo o Dios. Y lo dice, todas tus creaciones que hagas desde el mundo de la percepción te serán salvaguardadas para cuando despiertes, pero siempre y cuando las hayas creado
a través del Espíritu Santo, como hijo de Dios, ya reconocido como hijo de Dios. Por eso es que es importante el trabajo de la expiación a través del Espíritu Santo para poder pasar a la transición de la percepción errada a la percepción verdadera, ¿no? Y poder tener este, conocimiento, por eso se llama, ¿no? Más allá de la percepción. Claro. Que también como nos dice, ¿no? El verdadero conocimiento es estable, ¿no? Y ahí en el mundo nada para ti ha sido estable, siempre estás en continuas altas y bajas, feliz, triste, y no, el conocimiento real es estable, ¿no? Porque es la paz de Dios, que ese es el verdadero Y, conocimiento, es el único momento donde vas a poder estar en plenitud, porque al final vas a tener el conocimiento y no tienes que estar en altas, en bajas, sino simplemente en un estado total de tu ser, ¿no? Eh, también que nos dice, Dios pues no tiene forma, ¿no? O sea, prácticamente nos dice es abstracto, Dios no tiene forma. Y desde que tú estás viendo formas, pues obviamente no puedes, estás percibiendo y por ende no estás viendo algo real, estás viendo ilusiones porque estás viendo percepciones, ¿no? Entonces, donde hay forma, también nos está diciendo, donde hay forma no puedes, no estás viendo realmente, porque el conocimiento va más allá de la forma. Y cómo también habla esta parte de entre, cómo obviamente la contra del conocimiento, pues el ingenio del ego, ¿no? Esta parte del ingenio, cómo habla del ingenio. Yo me comparo mucho en ese sentido cuando empecé a entrar como en esto de quiero despertar, ¿no? Pero entonces el ego dice, ah, bueno, ya quiere despertar, ahora vamos a empezar, porque hasta eso ya lo sabe, ¿no? O sea, porque pues a todos los maestros que ha ido con ellos, me supongo, con esa parte, ah, ya quiere despertar, pues ahora le voy a enseñar cómo despertar, ¿no? Y pues, que- entonces, hay un cierto, hasta a través de la lectura de cómo lo hizo Jesús, cómo lo hizo Buda, pues yo caí en esa parte como de tengo que, como Jesús, irme 40 años al desierto para poder despertar del sueño, ¿no? O sea, y el mismo ego agarra como eso de prácticas, cuando pues no, o sea, por eso te dice aquí, o sea, ya el camino es contigo y el Espíritu Santo, porque el único que conoce realmente tu función es el Espíritu Santo. Es el único que va a propio, conocer tu función y propio tu camino. propósito. Exactamente. Entonces, si te quieres equiparar con Jesús, con Buda, pues ya está cerrando porque ellos tenían su propio camino. Ellos ya tenían, ellos iban con su guía del Espíritu Santo para llegar al propósito, a donde tenían que llegar. Entonces, tu camino va a ser de la mano con el Espíritu Santo, no desde tu ingenio, ¿no? Y el conocimiento, como tú no lo inventaste, tienes que dejar que seas guiado. Tienes que dejarte ser guiado por esa voz que habla por Dios para poder llegar al punto donde va a ser ir a la verdad y ir al conocimiento, ¿no? Sí, claro, porque sí, en efecto, la contraparte que tuvo que crear el ego como defensa del conocimiento o para hacernos creer virtualmente cómo nosotros tenemos que tener nuestro propio conocimiento, se reinventó el ego creando inventó esta virtud bueno, este tema del aprendizaje para aprender no ser Dios, el ingenio, todo ese tipo de cosas. Y bien mencionas, ¿no? El ingenio de cómo tenemos que despertar y cómo tenemos que hacerlo, pues el curso mismo nos lo dice. Este es un curso completamente individualizado y está bajo la dirección y a cargo y bajo la dirección del Espíritu Santo, nada más. O sea, tú enfócate en lo tuyo, porque si no te estás perdiendo o sea, si te fijas en los demás, estás perdiendo lo que te toca a ti. Cuando se refiere a curso, pues es tu propio curso, tu propia jornada, tu propio camino, tu propio, sí, forma de cómo lo vas a hacer. Sí, Y por eso es es obligatorio, ¿no? Porque pues de todas maneras lo tienes que hacer en algún punto. sí, 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 y es obligatorio. Sí, claro, este curso, es un curso milagro, un curso obligatorio. O sea, es obligatorio porque no vas a poder despertar en Cristo si no ves el camino lleno de milagros. O sea, los milagros, hay también otra cosa que es importante. El milagro se estableció, o sea, como una luz, como para ir recordando, ¿no? O sea, vamos a empezar a ir recordando, ¿sí? Cuál es el conocimiento, pero no es el conocimiento. El milagro está dentro de la percepción para precisamente ayudarte a deshacer la errónea percepción. El milagro viene siendo un atisbo de lo que realmente, de nuestro verdadero poder. Entonces, Claro. cuando nosotros empezamos a ver milagros,
sea, constantemente es porque estamos recordando que esto no es lo que, lo que es la verdad, ¿no? Sino el milagro al menos nos va recordando quién somos. Es como volver a reconectar con nuestro espíritu, ¿no? Así es. Sí, justo, ¿no? O sea, por eso o sea, y los milagros de dónde vienen, desde dentro, eso también. O sea, bueno, obviamente cuando tú empiezas a aceptarlos, van a llegar, pero tienes que abrir, y eso creo que es como la médula en ese sentido, empezar a aceptar y hacerte un lado. Porque si empiezas a meter el ingenio de mejor así, creer que puedes, creer que puedes hacerlo tantito mejor alguna cosa que Dios, estás en un pensamiento raro totalmente. Errado, demente, y no quiero ponerle ya más adjetivos. ¿Cómo ves? ¿Cómo Continuamos. vamos? Sí nos da A ver, déjame comparto. Otros, dice los juicios y el problema de la autoridad. Y este tiene 11 párrafos. Y tiene, serían, y ya, terminamos. O sea, son dos secciones. La siguiente sección es de 6. Entonces son 18 párrafos para terminar el capítulo. No sé, ¿cómo andas? sí, sobre todo porque ahorita voy a un compromiso, por eso te preguntaba. Tú dime. Pues si quieres ahí para que ya y nos metamos bien en el siguiente, pero déjame, a ver, nada más te iba a decir que iba a capturar la pantalla para mandártelo. Ah, ok, ok. Ok, ya. Así es, hermano. Pues entonces, pues bueno, además estuvo muy nutrido. Y lo que pasa es que Sí, 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 los primeros capítulos van a ser como muy estructurados para ponerte como un poco de orden en contexto, qué es sí, qué es no. La diferencia entre lo que es verdad y lo que no es verdad. lo que es Y a mentira. partir Ajá. de aterrizadas las bases, vámonos con todo, la enseñanza. No, ya lo otro ya el otro ni siquiera nosotros vamos, yo creo que vamos a poderlo ir explicando porque hay unas cosas que están súper, ya son, no, Sí, no son palabras, no son de palabras, ya son más sí, de de hecho es lo que te sentir. iba a comentar desde el capítulo anterior, que lo más seguro es que obviamente todo va cambiando, ¿no? Al principio es como ir estructurando esto porque son como como es nuevo para mucha gente que nos está escuchando, es como la parte complicada de entender. Por eso mucha Claro. gente se queda ahí. Entonces, pasando esto, yo creo que fácil después de un capítulo 5 nuestra lectura va a ser fluida. O sea, ya así de, sí, porque quien lo escuche cuando estamos leyendo o lo lea junto con nosotros, que sería una recomendación que te sería muy buena que desde sus casas vayan ahí siguiendo la lectura junto con nosotros, porque así también se experimenta la unidad de las mentes, ¿no? Conectamos las mentes. Claro, Y y es justo lo que habla aquí, la unidad de propósito, porque ya todos estamos hablando de un mismo tema al final. exacto. Entonces, una sugerencia para las personas que nos empiezan a seguir, lean junto con nosotros, ¿no? O sea, ahí mismo pongan atención a la lectura y vayan leyendo, leyendo, leyendo. Incluso saquen también sus propias conclusiones. No tenemos que ser nosotros damos nuestra aportación, pero nos gustaría que participaran ustedes en los comentarios, que nos digan también en esta sección yo opino tal cosa, o yo también vi tal cosa, o yo lo percibo esta cosa. O sea, bueno, cualquier cosa, ¿no? Que quieran comentar. Cualquier, cualquier comentario, cualquier participación es muy buena, nos enriquece a todos. Y sí, en efecto, como bien dices, ya después hay cosas que no se puede poner en un contexto de palabras. Solamente quien dictó el curso es el que lo supo cómo colocarlo, pero ya después hay cosas que suelen salirse un poquito de lo normal. Habrá cosas que intentemos sacar, pero no todo. Eso sí, ya, Sí, sí, sí. claro. Entonces, ahí te me pausaste tantito, a ver si no choca. Pero bueno, las primeras, entonces es donde vamos a estar más participativos en cuanto a ¿cómo se llama? En cuanto a la explicación. A partir de ahí, más fluido.
Me pausaste tantito, no sé si dijiste algo. Sí, sí, dije algo, pero como me dijiste, te pausaste, pero yo sí te escuché. Digo que sí, que compartan, que si les interesa, pues también nos hagan preguntas también. Y todo eso, como dijiste hace rato del principio, todo eso que dicen para que no se les olvide que si les es interesante y si les has aportado algo a ustedes, pues también compártanlo, porque seguramente si a ustedes les aportaron algo, pues a alguien más también le pueden aportar. Entonces, pues, y como vamos a una unidad de propósito, una unidad de pensamiento, pues también van a ver ese trabajo en ustedes mismos. Y también si lo Así quieren es. hacer en su casa con su familia, pues también está bien. Ujú, claramente. Pues hermanito, pues muchas gracias por este instante Gracias, santo. Gracias. así es. Muchas bendiciones a todos los que todos nuestros hermanos, a toda la filiación. Y pues bueno, la lección del día de hoy es descanso en Dios. 5 minutos Descansa. cada hora. Ya está. Ya está, hermanito. Muchas, Bueno, un muchas abrazo. gracias. Descansa en Dios, Dios los hermano. Gracias. bendiga. Igual, igual.